¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, continuamos con el ciclo de videos Filosofía para entender el presente. Yo quería compartir con ustedes una reflexión sobre el texto del coral de la Novena Sinfonía de Beethoven, que dice así. Obviamente es mucho más largo, pero elijo dos estrofas y después las comentamos juntos. Y bien, dice así Beethoven: abrácense millones de hombres. Este beso es para el mundo entero. Hermanos, sobre el firmamento seguramente habita un Padre amoroso. Se inclinan en reverencia millones de seres. ¿Puedes presentir al Creador, mundo? Búscalo más allá de las estrellas. Allí debe estar su morada, etcétera, ¿no? Bueno, lo primero que tengo que explicar es por qué en un ciclo titulado Filosofía para entender el presente citamos a un músico, a un compositor. Y bueno, porque estamos en una época romántica. Y el romanticismo, a diferencia del racionalismo, es un regreso al arte y al pueblo. Estas dos cosas que en el racionalismo han sido dejadas de lado. En primer lugar, el arte, la experiencia artística, es superior a la experiencia filosófica. Es en el momento en que el creador artístico, en ese momento, ¿no?, toca la verdad, ¿no?, toca a Dios. No es con el uso de la razón, sino con la experiencia a su vez sensible y espiritual, intuitiva, propia del arte, ¿no? Por eso el romanticismo privilegia el arte. Y en segundo lugar, el pueblo, ¿no? En el siglo XVIII hay una élite, los ilustrados, ¿no?, la vanguardia de la sociedad, aquellos que entienden, que saben y que son los maestros a su vez de la gente. La gente no es el pueblo, son en definitiva ciudadanos, ¿no? O sea, en el primer plano está el ciudadano, el individuo. Y detrás del ciudadano, como colectivo, obviamente está la sociedad, pero ellos se llaman los revolucionarios: ciudadano Robespierre, ciudadano Danton, ¿no?, ciudadano Napoleón, que después terminó siendo emperador, ¿no?, pero empezó siendo ciudadano. Un poco nos recuerda esto también aquello de camarada, ¿no? El camarada soviético, tovarish en ruso, ¿no? Camarada Lenin, camarada Stalin, son camaradas. No hay jerarquía, son todos ciudadanos, todos camaradas, ¿no? Bueno, al menos teóricamente. En cambio, en el romanticismo vuelve a resurgir con mucha fuerza esta realidad que fue como subestimada, reprimida en el siglo XVIII a causa de la Ilustración, ¿no?, que es el pueblo. La verdad no habita en la mente de estos ilustrados, sino que habita en el corazón del pueblo. El pueblo es una unidad que trasciende lo individual, es una realidad histórica, algo así como la naturaleza. En el pueblo habita Dios, ¿no?, y la verdad. Esto es algo también romántico que vamos a encontrar, después va a ser asumido obviamente por el marxismo, pero vamos a encontrar en el siglo XIX, por ejemplo, a hombres como León Tolstoy, ¿no?, y otros que confiesan lo que en ruso se llama narodnichestvo, que viene la palabra narod, que significa pueblo, ¿no? El narodnichestvo no es solamente esto que nosotros entendemos que hay que ayudar al pueblo, ¿no? Es decir, hoy también nosotros vivimos una época donde se exalta al pueblo como destinatario de la ayuda del Estado. No,
El pueblo es la fuente de la verdad. En el pueblo habita la verdad, ¿no? Es otra cosa. El pueblo es donde habita Dios. Un poco esto nos recuerda también el Antiguo Testamento, si quieren, ¿no? Existe, bueno, una filosofía del pueblo, una teología del pueblo, que hoy es muy popular, ¿no? Pues estamos parece que pasó hace mucho tiempo, pero en realidad esto fue ayer, ¿no? Esto del idealismo alemán. Y bien, entonces, en el video anterior hablamos, ¿no?, de algunas características, el paso, en fin, del siglo XVIII, del siglo XVIII, o bien al siglo XIX, del racionalismo, después de la razón al sentimiento, de la filosofía como ciencia a la experiencia artística, del individualismo del ciudadano, ¿no?, al pueblo, etcétera, ¿no? Y bueno, y entonces en una época como la que estamos nosotros tratando de sentir, de percibir, no está de más citar el texto de un artista como Beethoven, ¿no?, que supo él concentrar en forma genial las ideas de su época, ¿no? No, obviamente acá no es un texto filosófico, no es que le está demostrando, razonando, pero sí es una síntesis. Así como sentía Fichte, cómo sentía, no sé, Schelling, cómo sentían estos hombres, ¿no?, Hegel, bueno, sentían más o menos como sentimos nosotros cuando escuchamos el coral de la Novena Sinfonía. Hay que decir, sin embargo, que el texto no es de Beethoven, el texto de Schiller. Schiller compuso este texto en el año 1784, si no me equivoco, ¿no? Beethoven en ese momento tenía 20 años y se enamoró de este texto y ya tuvo en ese momento el deseo de musicalizarlo, ¿no? Sin embargo, él lo musicaliza en el año 1822/24, o sea, 40 años después. Y esto es un dato interesante. Fíjense ustedes que durante 40 años Beethoven está como elaborando, pensando, ¿cómo hago para musicalizar esto, ¿no? Y vale la pena musicalizarlo, hay que musicalizarlo, porque él sufre también. Beethoven era un hombre pensante, un hombre que había estudiado filosofía, que leía filosofía, que sabía mucho de política, que estaba comprometido, y él sufre una desilusión. Después de él es protagonista de la Revolución Francesa, o sea, él desde Alemania obviamente, pero después se desilusiona de Napoleón, cuando Napoleón decide, en fin, coronarse emperador. ¿Qué es esto, no? De nuevo, volvemos a esto de los emperadores. De estos 40 años en que Beethoven va madurando, ¿no?, su pensamiento, su música, y como fruto maduro de todo ese proceso, él compone la novena y el coral, ¿no?, que es una cosa innovadora, porque las sinfonías nunca llevaban corales. Y asume el texto de Schiller y lo modifica, lo resume, en fin, cambia algunas palabras, los acomoda, en fin, o bien a la partitura, ¿no? 40 años, interesantes. Beethoven, 1822. Piensen ustedes que Hegel muere en 1830. Fichte muere en 1814. Schelling lo supera a todos, muere en los años 50, ¿no? Pero es la época del arte, la época también de Goethe, en fin, de la alegría, ¿no? Así se llama el texto, Oda a la Alegría. Y que es muy hermoso, ¿no? Es decir, es tan hermoso y tan actual que la Unión Europea, cuando buscaba una música que la identificara, ¿no?, así como nosotros tenemos nuestro himno nacional, ¿no?, Oíd hermanos el grito sagrado, etc. Argentino, ¿no?, que nos emociona. La Unión Europea, buscando una música, un himno que la identifique y que se ejecute en actos oficiales, decide que el himno suyo va a ser la Oda a la Alegría de Beethoven, ¿no?, de Schiller Beethoven. Fíjense qué actual, ¿no? Pero Beethoven no estaría contento,
porque Beethoven lo que pensó es que iba a ser un himno no de la Unión Europea, que no existía, ni siquiera existía Alemania, ¿no? En su época estaba dividida todavía, sino el himno de la humanidad, ¿no? Beethoven esto lo pensó como el himno de la nueva humanidad. Vamos a leerlo. No todo, porque es largo, pero sí un par de estrofas. Hay videos, obviamente, con la música, ¿no? Te pone la piel de gallina, y con la traducción vale la pena. Está el texto alemán y el texto español, ¿no? Vamos a ver dos estrofas que sintetizan, en cierto sentido, el idealismo alemán, que es el romanticismo y que es popular, ¿no? Popular. Y esto uno lo ve en la melodía, porque la melodía es una melodía muy popular, que se puede tararear, ¿no? En la iglesia, como menos cuando yo era chico, se cantaba, ¿no? El himno de la alegría. Usted escucha, hermano, la canción de alegría. Es una melodía sencilla, popular, que uno puede ir tarareando mientras va a la verdulería. Obviamente lo que hace Beethoven con esta melodía popular es, en fin, una obra exquisita, ¿no? Porque en cada compás hay, en fin, infinidad de variaciones y de instrumentos, y entran y salen, ¿no? Bueno, una genialidad. Era un perfeccionista Beethoven. Pero la columna vertebral sigue siendo una música popular, casi infantil. ¿Y por qué? Y porque es el pueblo, ¿no? Lo elitista, por definición, está fuera de la verdad. Tiene que ser popular. Está originada en el pueblo y, en fin, destinada al pueblo, ¿no? Vamos a leerlo, si les parece. No quiero cansarlos. Abrácense millones de seres, ¿no? Esta es la idea de Beethoven, que está la humanidad cantando, no Alemania. Este beso es para el mundo entero, no para Alemania. Hermanos, sobre el firmamento seguramente habita un Padre amoroso. Tenemos aquí entonces una síntesis de los dos ideales que mencionamos, ¿no? De la tríada de Francia, ¿no? La fraternidad. Hermanos, él insiste, hermanos, somos hermanos, hermanos, hermanos. Lo que nos ha dividido es la sociedad, dice una traducción, otra traducción dice la moda. Es decir, el pensamiento ¿no? rusoniano, de que el hombre es bueno por naturaleza, somos por naturaleza hermanos. Lo que nos divide son estas, en fin, estas cosas, estas fronteras, ¿no? Estas cosas artificiales. La moda lo llama, ¿no? La sociedad, el artificio. Rousseau. Hermanos, en el firmamento habita un Padre amoroso. Bueno, aquí tenemos lo que no teníamos en la tríada de la libertad, la igualdad, la fraternidad, que es una tríada atea. Aquí tenemos que la fraternidad tiene su fundamento en la existencia de un Padre amoroso. Pero si ustedes leen el texto con detenimiento, no dice en el firmamento habita un Padre amoroso. Dice, hermano, sobre el seguramente habita. En el texto original dice, debe existir. Kant, la razón práctica. Claro, Dios no es objeto de la metafísica ni de la religión. Es decir, se rechaza llegar a Dios por la vía metafísica, ¿no? Ya que Kant rechaza la metafísica de plano, el principio de causalidad, que es el principio que nos ayuda a elevarnos de los efectos a las causas, ¿no? En fin, lo que hace Santo Tomás en sus vías es desarrollar por diferentes vías el principio de causalidad. No. La religión tampoco, no religión positiva, ¿no? Es decir, el cristianismo tampoco, sino que es la necesidad de que exista un Padre amoroso para que nosotros seamos hermanos. Lo que se rechaza por la razón teórica se afirma mediante la razón práctica. Hermanos, sobre el firmamento, allá lejos,
seguramente debe existir, habita un Padre amoroso. No es una confesión de fe, ¿no? Como lo hace el gran compositor alemán, ¿no? Que obviamente es una referencia para Beethoven. Aún en este coral ustedes van a sentir referencias musicales al barroco también. Bach, ¿cómo es Bach? Bueno, Jesús, alegría del hombre, ¿no? La pasión según San Mateo, la pasión según San Juan, el Magnificat, etc. Todo es confesión del nombre de Cristo. Es una música que está consagrada a la religión cristiana, sin ningún tipo de seguramente habita ni nada, ya está. En fin, un acto de fe. Aquí no hay un acto de fe, sino hay una afirmación a partir de la fraternidad. ¿Cómo podemos ser hermanos si no hay un Padre amoroso, ¿no? Bueno, sigamos leyendo, ¿no? Dice, se inclinan en reverencia millones de seres. ¿Puedes presentir al Creador, mundo? Entonces, ¿puedes presentir, puedes sentir, puedes intuir al Creador, mundo? Es una pregunta que Beethoven, Schiller le hacen al mundo. ¿Lo presientes? ¿Y dónde lo presiento? Bueno, en la experiencia artística, en el pueblo también, ¿no? En esto, en esta realidad, donde habita Dios, ¿no? Que es el pueblo. Bien, no en la afirmación filosófica, tampoco en la fe. No es un acto de fe. ¿Puedes presentir al Creador? ¿La fe qué es? La fe es la adhesión de la voluntad a una verdad que la inteligencia, mediante un proceso de discernimiento, ha logrado vislumbrar, ¿no? De modo que la fe es un acto integral del hombre, del yo, ¿no? Es decir, el hombre de buena voluntad se adhiere con su voluntad, con su corazón, a una verdad que se le presenta, no quizá en forma evidente, pero sí razonable, creíble, ¿no? Eso es la fe. Aquí no hay verdades, no hay dogmas, no hay un contenido, no hay un evangelio, sino hay un presentimiento, un sentimiento, ¿no? ¿Qué es la religión? Eso lo va a decir, pues, contemporáneo, un Schleiermacher, ¿no? ¿Qué es la religión? Es el sentimiento de lo absoluto. Pues hay formas, ¿no? Bueno, está Buda, está Mahoma, está Moisés, ¿no? Pero bueno, son formas en las que ese sentimiento se reviste. Bien. ¿Puedes presentir al Creador? Búscalo más allá de las estrellas. O sea, obviamente pasa de lado el hecho de que Dios vino al mundo, se reveló, más allá de las estrellas. Es decir, por eso a la pregunta de Beethoven, ¿puedes presentir el Creador? Después lo van a responder, la izquierda hegeliana, ¿qué va a responder? No presiento nada. Vos lo presentís, yo no, en fin. El romanticismo tiene esta debilidad, saber que el apoyarse en el sentimiento no puede ser un fundamento de una creencia colectiva, porque hay personas que naturalmente son religiosas, hay personas que naturalmente no lo son, no presienten nada, pero ambas personas pueden tener fe, porque la fe no es algo del sentimiento, sino de la inteligencia y de la voluntad. No presiento nada. ¿Puedes presentir al Creador? No. Bueno, ya está. Búscalo más allá de las estrellas, ¿no? Allí debe, de nuevo debe, no dice está su morada. Allí debe estar su morada. O sea, debería estar ahí. ¿Y por qué debería estar ahí? Y bueno, y porque si no, no somos hermanos. O sea, Dios tiene una funcionalidad instrumental para lograr la fraternidad, ¿no? Beethoven era católico, ¿no? Es decir, un hombre creyente que compuso también obras religiosas, por ejemplo la Misa Mayor, ¿no? Un hombre que cuando componía textos litúrgicos lo hacía con una profunda fe, pero como vemos en esta época, como en toda época, el cristianismo convive y un poco en forma ecléctica se sintetiza con una filosofía, un modo de sentir, que es esto que expresa Beethoven en forma magnífica, ¿no?
en esta obra extraordinaria que es el coral de la Novena Sinfonía. Lo propio del hombre, entonces, no, es la alegría, ¿no? Así se llama el texto, Oda a la alegría. Es decir, no es el pensamiento, no es la acción política, sino es la alegría. Es un llamado a la alegría, un llamado a la esperanza. Por eso es tan hermoso esto, ¿no? Tan fuerte en nuestros días, que son días tristes también. Bien, entonces en este coral de la Novena Sinfonía podemos ver sintetizados los ideales también, el horizontal, ¿no? Del iluminismo, y de Rousseau, de Kant, etc., y la verticalidad esta del idealismo, del romanticismo, que hunde sus raíces en el pueblo, porque en el pueblo habita la verdad y el arte es su vehículo. En fin, espero que sea de su interés. Que tengan un muy buen día.